Y como John compartía, esta pregunta está la respuesta en sí misma. No hay nadie como el Señor. Y no hay otro que esté sentado portentosamente en los cielos, en las alturas. Y ese es el Dios que nosotros hoy adoramos y exaltamos. Amén. Quiero invitarte a venir conmigo en oración y posteriormente vamos a leer la palabra de Dios. Oremos para que Dios hable a nuestras vidas de manera poderosa y contundente. Padre, te agradecemos el enorme privilegio, Señor, que tenemos esta mañana de adorar y exaltar tu bello nombre. No hay nadie, Señor, que se compare a ti. Tú eres infinitamente, Señor, santo, precioso, majestuoso. Nosotras, tus criaturas, Señor, te rendimos honor, loor y exaltación al que está por encima de todo. Soberbios, Señor, o hemos sido orgullosos y soberbios, Señor, al no darte, Señor, la adoración que merece, Señor, tu nombre. Ayúdenos esta mañana, Señor, a escuchar tu palabra y venimos delante de ti con corazones, Señor, reverentes, necesitados del Dios Trino, necesitados de este alimento espiritual que nutra nuestra alma, que alimente nuestro espíritu para la gloria de tu nombre, Señor. Oro, Padre, por el tiempo que podemos compartir esta mañana, no solamente alabando tu nombre, orando a ti, Señor, pero también escuchando tu palabra para que nuestros espíritus sean confortados, Señor, nuestras almas vivificadas y tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Oro, Padre, para que tu nombre sea glorificado en gran manera. Amén y amén. Quiero invitarte a ir al libro de Santiago. Hemos estado estudiando este libro ya por algunas semanas y vamos a continuar estudiando. Estamos en el capítulo 1 y quiero invitarte a leer conmigo el versículo 13 al versículo 15. Y lo leeremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amén. Como ya hemos visto en este capítulo en Santiago, él está hablando de las pruebas, de las circunstancias difíciles. Nos ha dicho y nos ha enseñado de las bondades detrás de las dificultades. Nos ha dicho que las pruebas, las dificultades, Dios las está usando para transformar nuestras vidas. Nos ha dicho que como cristianos, como creyentes, enfrentaremos dificultades en nuestra vida. Cuando tú lees los primeros versículos de este capítulo, encuentras que Santiago nos dice que el creyente enfrentará diversas pruebas. Es decir, que cuando él se refiere a diversas pruebas, nos está diciendo que cualquier tipo de pruebas son una oportunidad para el creyente. ¿Recuerdas capítulo 1 de Santiago, versículo 3? Tengan por sumo gozo. Entonces dice, cualquier tipo de dificultad en la vida del creyente es propicia, es una oportunidad que el creyente tiene para regocijarse en el Señor. Esto quiere decir que en la mente del autor, tanto el autor humano, Santiago, como el autor divino, tienen en mente que el cristiano va a enfrentar diversas dificultades en su vida, desde estar atascado en el tráfico hasta enfrentar una situación de salud grave. Ambas situaciones, aunque son opuestamente distintas o son muy diferentes, el Señor dice, el cristiano debe enfrentar cada una de ellas con gozo en su corazón, porque detrás de estas dificultades Dios está usando esto para transformar, para purificar, para pulir nuestros corazones. Como creyentes, entonces, somos llamados a considerar cada una de las circunstancias que vivimos para enfrentarlas como una oportunidad para deleitarnos en el carácter de Dios, porque sabemos que las pruebas mayores y menores en nuestra vida son una oportunidad que Dios nos da para deleitarnos en sus promesas, deleitarnos en su carácter, son un motivo de gran gozo en la vida del creyente.
Santiago nos ha dicho hasta este momento entonces que debemos considerar las pruebas con alegría y con gozo, porque es a través de estas pruebas que Dios está conformándonos a su imagen, que Dios está transformándonos para su gloria, que Dios está probando nuestra fe, desarrollando esa cualidad y virtud que el autor lo llama perseverancia, que entendemos como el sentido de crecimiento y madurez espiritual. Cada prueba entonces, iglesia, a modo de recordatorio de lo que hemos visto hasta este momento, es un llamado a confiar y deleitarnos en el Señor plenamente, confiando y entendiendo de que Él tiene el control de todas las cosas. Hermanos, debemos renunciar a esa ilusión humana de que nosotros podemos controlar algo. Es una gran invitación en el libro de Santiago. Debemos renunciar a esa ilusión humana en el que pensamos que nosotros podemos controlar algún aspecto de nuestra vida. Decíamos la semana pasada, cuando atravesamos por las diversas pruebas que Dios nos permite enfrentar, nos veremos frente a dos caminos, el camino de la sabiduría o caminar sin sabiduría. Decíamos que nos veremos enfrente de avanzar con fe o no con fe en el Señor, con conocimiento de Dios o desconocimiento de su carácter, con confianza en Él o desconfiando de Él, con sabiduría o sin sabiduría. Cuando atravesamos por el fuego de diversas pruebas, saldremos de ellas, decíamos, amando más al Señor o con corazones endurecidos. En Mateo 13 hay una muestra de lo que Santiago está informándonos a través de estos textos, y por eso he titulado esto como advertencias de la tentación. Mateo 13, puedes buscarlo, no está en sus pantallas para que puedas leerlo con calma. Esta es la parábola del sembrador, y en Mateo 13:5 él dice: otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Esta semilla que fue esparcida por el sembrador dice que inmediatamente brotó, pero nos dice que no tenía profundidad de tierra. El versículo 6 de Mateo 13 dice: pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíces. Y se quemó porque no tenía raíces, se secó. La explicación de esta parábola está en unos versículos más adelante, Mateo 13, versículo 20, para que puedas tomar nota. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero nota el versículo 21, si lo tienes en tu Biblia: pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Entonces, las pruebas están mostrándonos realmente las convicciones reales de nuestro corazón. Y es lo que va a tocar ahora Santiago en los versículos que acabamos de leer. Es un punto muy importante porque debemos ver y observar cuando leemos fluidamente el capítulo 1, cómo Santiago pasa de las diversas pruebas o las dificultades. De hecho, si ves el versículo 12, mirarás que él dice que seremos probados. E inmediatamente en el versículo 13 empieza a usar la palabra tentación. La confusión podría venir porque este cambio abrupto, primeramente podríamos preguntarnos en el flujo narrativo de Santiago. La confusión viene quizás más clara cuando ves las palabras en Santiago del versículo 2 al 12 para prueba, es la misma que usa en Santiago 1:13 para tentación. Tendríamos que preguntarnos por qué hay un error de traducción. No sé si podemos mostrar el versículo 12 y el versículo 13 para que pueda verse el uso de la palabra que está haciendo Santiago. Y podríamos caer en el error, podríamos caer en la tentación, valga la redundancia, de atribuirle o cargar a Dios nuestros fracasos espirituales. Entonces, la pregunta aquí hasta el momento es: ¿hay algún tipo de redacción diferente en el versículo que nos lleve a la conclusión de que a partir del versículo 13 debe traducirse como tentación y no como prueba? Un par de versículos más podrían darnos un panorama mejor,
de que la palabra puede usarse en ambas formas. Por ejemplo, en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, dice, tentado por el diablo. En Hebreos 2:18, mi sugerencia es que puedas tomar los versículos para que puedas revisarlos con calma. El punto es observar cómo la palabra es usada, no solamente por Santiago. Y dice en Hebreos 2:18, pues por cuanto él mismo fue tentado, el autor de Hebreos está hablando ¿de quién? De Jesucristo, en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, si ponemos en paralelo estos dos versículos, Mateo 4:1, Hebreos 2:18, y lo comparamos con Santiago 1:13, vienen los cuestionamientos. Pero si Santiago nos acaba de decir que Dios no tienta, ¿no? Y en Mateo 4 nos dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y que en Hebreos 2:18 dice, usando la misma palabra, él mismo fue tentado. Veamos un par de textos más. Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. En 1 de Pedro 4:12 dice así, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba, misma palabra, que en medio de ustedes ha venido para probarlos, mismas raíces, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Claramente, Santiago nos dice, lo que leemos del versículo 2 al 12, que Dios va a permitir la prueba en sus hijos. Eso está claro. Si leemos los versículos 2 al 12, leemos claramente que Santiago nos dice que Dios va a permitir las pruebas para probar el carácter, para probar las convicciones, para probar la fe de los creyentes. Pero en Santiago 1:13 también nos dice que Dios no tienta a nadie. Regresemos rápidamente a Santiago 1:13. Él dice, Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. ¿Cómo armonizamos? ¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción? La diferencia en la traducción tiene que ver con el contexto de donde está escrita la palabra, cómo está siendo usada la palabra, va a ser traducida de acuerdo al contexto. La palabra tiene matices de dificultad, tiene matices de prueba, otras veces conlleva la idea de tentación, como la está usando Santiago en 1:13. Solo el contexto determina en qué sentido, o el contexto nos dice cuál es la intención del autor. Entonces, el significado de ciertas palabras en el original se podrán traducir de acuerdo al contexto. Y lo que tú ves en el versículo 12, a diferencia del versículo 13, y debes prestar atención, es la intención que está marcando cada uno de los versículos. ¿Cuál es la intención en el versículo 12? ¿Qué dice el versículo 12? Si podemos poner el versículo 12, gracias. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y si tú continúas leyendo el versículo, dice que el Señor le dará, ¿qué? La corona de la vida. Puedes ver marcada la intención de Dios en este versículo. Cuando lees el versículo 13, tienes que tener cuidado, y el versículo 14, porque nos ayuda a entender, que dice que el hombre no es tentado por Dios, sino por sí mismo y por los deseos de su propio corazón. Entonces puedes ver la intencionalidad en el versículo y por tanto puedes traducir de manera acertada el versículo 12 como prueba y el versículo 13 en adelante y 14 como tentación. Aunque la prueba es de naturaleza distinta a la tentación, Santiago nos dice que las tentaciones también tienen un fin de probarnos. Debemos ser sabios en diferenciarlas, porque Dios, iglesia, nos llama a ¿qué? A regocijarnos en las pruebas, ¿no? Versículo 2, tengan por sumo gozo cuando estén experimentando prueba. Pero en ninguna parte de este capítulo, en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar un texto que diga, iglesia, regocíjate en tus tentaciones. De hecho, encontrarás el sentido de huir de ellas, ¿sí? Pero debemos estar claro que
es necesario por eso la sabiduría de Dios, ¿no? En el contexto nos está diciendo, necesita sabiduría, iglesia, y una de estas cosas es no caer en la trampa de nuestros propios corazones. Vas a ver por qué es una trampa para nuestros propios corazones y cuál es el sentido lógico de llevar esta progresión del autor para que nosotros podamos ser advertidos de los peligros en la tentación. Hasta este punto, permíteme decirte esto: toda circunstancia adversa en la vida del creyente constituye una prueba en la que se va a manifestar una lucha interna. Toda circunstancia adversa, y recuerda que cuando estoy hablando de una circunstancia adversa, estoy haciendo énfasis en lo que el autor dijo: diversas pruebas, pequeñas o grandes, difíciles o que no son tan complicadas de lidiar. Cada una de ellas, cada una de estas circunstancias en la vida del creyente constituyen una prueba. Están probando nuestra fe, están probando nuestras convicciones, pero también manifiesta una lucha interna en el corazón. ¿Cuál es esa lucha interna? Cuando nos vemos enfrentados en diversas pruebas, lucharemos entre la confianza en el Señor, o como el autor mismo lo refiere a versículos atrás, o dudar del poder de Dios, o dudar del carácter de Dios, o dudar de las promesas de Dios. Entonces estaremos en medio de las dificultades con esta lucha latente en nuestros corazones de dudar del carácter de Dios, de desconfiar en sus promesas, de confiar en el Señor o desconfiar en lo que nos ha dicho en su palabra. Entonces estaremos entre la confianza en el Señor soberano, entre el clamor por ayuda y rescate del Señor, o simplemente cederemos a la tentación que se nos presenta juntamente con la prueba. Y Santiago quiere que seamos sabios. Las pruebas vendrán acompañadas generalmente de tentación, y estas tentaciones deben ser resistidas. Y por eso, iglesia, necesitamos sabiduría de Dios para poder discernir dónde la prueba termina y dónde empiezo a ceder a mis tentaciones, a mis impulsos, a mis deseos, a los ídolos de mi corazón. Pensemos por un momento, ¿cuál es el argumento de Santiago aquí? ¿Qué es lo que quiere enfatizar? ¿Por qué está haciéndonos esta observación aquí? Si Dios nos permite las pruebas, si Dios permite las pruebas, siendo un Dios soberano, siendo un Dios providencial, siendo un Dios que tiene el control sobre todas las cosas, la lucha del corazón humano podría atribuirle el fracaso espiritual de esa prueba al Señor. Es culpa del Señor. Es decir, siguen el proceso lógico del autor. No creo que el autor está apuntando a una crisis actual en su audiencia. Podría ser, pero él está viendo el patrón del corazón humano, que cuando se ve afligido, cuando se ve abrumado, las tentaciones suelen exponer lo que está en nuestro corazón realmente. Y cuando cedemos a las tentaciones, nuestra respuesta humana es culpar a Dios. Erróneamente podríamos concluir que Dios es culpable en última instancia de mi fracaso en medio de la prueba. Podríamos caer en la mentira de concluir, quizás en este fracaso espiritual, después de ser probado mi corazón, lo que Dios me dio fue una prueba que no fui capaz de lidiar. O quizás Dios nos dio una prueba que no podíamos cargar. No sé si te has encontrado en ese dilema de pensar de que Dios te dio algo que no podrías cargar. Y decir, bueno, la culpa fue de Dios. Él sabía que yo soy un pecador y fracaso. Y Santiago quiere que nosotros evitemos caer en ese error doctrinal y teológico. Erróneamente nosotros, tú y yo, podríamos caer en la trampa de nuestros propios corazones y culpar a Dios por nuestra falta de carácter en medio de una prueba. Antes de continuar, permíteme recordarte un versículo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Por si estás procesando eso de que quizás Dios me ha dado una carga más dura de la que yo puedo resistir, lo cual es una mentira. Versículo 13 de 1 Corintios 10. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, ¿qué dice el texto? Que no permitirá
que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Volveré a este texto en un momento. Simplemente quería dejar claro que si en tu corazón has pensado, Dios me dio una carga que no puedo llevar, es la raíz de la mentira que te llevará al fracaso completo y total. ¿Por qué Santiago parece advertirnos de esto? El contexto no nos dice o no nos sugiere que hay alguien que está infiriendo esta mentira, pero obviamente Santiago es un escritor inspirado y sabio, y sabe que en algún momento nosotros vamos a enfrentarnos a esta mentira. Es decir, nos advierte de no caer y no creer en una mentira sobre quién es Dios. Afirmar la soberanía de Dios, afirmar y sostener que Dios es un Dios providencial, reconocer que Él es Señor, su señorío, es decir, que Él está en control absoluto y total de todas las cosas, no nos puede o no nos debe llevar a la deducción errónea de atribuirle a Él lo malo y el pecado. Sigue siendo como esa premisa del mundo diciendo, si Dios existe, ¿por qué existe el pecado? O porque si Dios existe, ¿por qué existe tanto mal? Que nosotros creamos en un Dios soberano, que sostengamos que Dios es un Dios providencial, que reconozcamos su señorío, no nos debe llevar por la dirección equivocada de pensar entonces Dios es responsable de todo nuestro mal. Dios es responsable de mi fracaso espiritual. Si Dios está en control de todo, si Dios es soberano de todo, si nada escapa de sus manos, significa que mi fracaso espiritual al final del día es su culpa. Y no es así. Santiago está diciéndonos que el origen del mal, y de hecho va a usar esto más adelante en el capítulo 4, se encuentra y radica en nosotros mismos, en nuestro propio corazón. No podemos culpar a Dios de nuestro fracaso, de nuestra desobediencia, de nuestra rebelión, pero es lo que hacemos. De hecho, Santiago nos está dando una cátedra de la condición del hombre, de nuestra lucha interna. Por eso es una advertencia. Ten cuidado de creer la mentira o una mentira sobre Dios. Permíteme ilustrarte esto rápidamente. ¿Recuerdas la primer pareja en el huerto del Edén? Dios fue claro, preciso, no fue ambiguo. Puedes hacer esto, no puedes hacer esto. ¿Qué hizo Adán y Eva? Hicieron lo que quisieron, pecaron. En lugar de admitir su pecado, en lugar de confesar su pecado, en lugar de reconocer su pecado delante de un Dios santo, ¿qué hicieron? Huyeron, se escondieron, y cuando fueron confrontados, ¿qué hicieron? Culparon a Dios. ¿Qué le dijo Adán al Señor? La mujer que tú me diste es la responsable de mi fracaso. Y cuando Dios habla con Eva, dice, la serpiente que tú creaste fue el problema. Si lo ves, entonces Santiago está apelando a una crisis en el hombre. Nosotros podemos vernos tentados a culpar a Dios. De hecho, solemos usar una frase que teológicamente es extraña, porque decimos, estoy molesto con Dios, para decir que no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es que creo que hay un tipo de enojo en mi persona en contra de Dios. Es simplemente ceguera, inmadurez espiritual de nuestra parte. Pero lo que quiero mostrarte es que somos rápidos para culpar a alguien más, ¿no? Siempre el problema es alguien más. Siempre el problema son las circunstancias. Y lo que Santiago está diciendo, en las diversas pruebas que son factores externos, el problema, dice Santiago, está internamente en ti. ¿Qué está haciendo Santiago en el versículo 13? Otra vez nos advierte del peligro de caer en esta mentira. Nos advierte del peligro de caer en la tentación. Nos recuerda nuestra lucha con el pecado. Nos presenta también el antídoto contra la tentación. De hecho, iglesia, ahí en este versículo encuentras el antídoto a
lucha contra la tentación, la meditación y la reflexión teológica sobre la identidad, sobre el carácter, sobre las promesas de Dios constituyen un antídoto contra la tentación. Por eso es que Santiago está enfatizando que Dios es, y más adelante cuando leas el versículo 17 en adelante te dice, toda dádiva proviene de una fuente. Dios Dios permite las pruebas, pero no está permitiendo las pruebas para verte fracasar. Dios no está tentándonos a nosotros a pecar. Está permitiéndonos las pruebas para que nosotros podamos confiar en Él, descansar en Él y florecer en Él. Entonces Él está diciéndonos, la respuesta se encuentra en reconocer y saber qué hace Dios, quién es Dios, quiénes somos en Él. Y por eso en el versículo 17 en adelante va a empezar a hablar acerca de las bondades de Dios. Todo don perfecto, toda dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. Por eso enfatizo, Él quiere que nosotros lo entendamos y no caigamos en el error de pensar que Dios es culpable de mi fracaso espiritual. Dios ha sido bueno, misericordioso en permitir las pruebas con el fin de hacernos crecer. Dios no está buscando cómo destruirnos. Dios no está buscando el mal para su pueblo. Dios no quiere meternos los pies para que nosotros nos caigamos. Él es bueno y Él busca siempre nuestro bien. De hecho, Santiago quiere que veas esto con claridad y quiere que veas el problema no está afuera, sino en nosotros. El problema radica en el propio corazón y Santiago alude a esto nuevamente en Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Claramente está diciendo, el problema está en nosotros, el problema está en el corazón. Mire lo que dice el versículo 14. Después de decirnos que Dios no va a tentarnos, que Dios no tenta a nadie a pecar, el versículo 14 nos dice, la razón por la que fracasamos espiritualmente es porque cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Nos está haciendo responsable a nosotros. Nosotros estamos buscando cómo responsabilizar a Dios en nuestra lucha, en nuestro fracaso. Pero Santiago está diciendo, el problema está en ti. Regresemos a 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Ahora piensa por un momento en esto. Cada prueba podría traer tentaciones en nuestro corazón. Usemos la ilustración que Santiago ya usó, ¿no? El pobre y el rico pueden luchar con codicia, ¿cierto? El pobre puede tener un corazón codicioso, como el rico puede tener un corazón codicioso. Y las diferentes circunstancias a las que se enfrenta el pobre y el rico lo pueden llevar a ceder a la tentación. La tentación del pobre será muy distinta a la tentación de un rico, y están ahí, en ese límite, están siendo probados, pero vendrá la tentación. La tentación quizás del rico es ser usurero para almacenar más. La tentación del pobre quizás será robar para tener. Hasta ese punto están siendo expuestos a esto, ¿no? Pero el pecado no está viniendo de afuera. Lo que está saliendo es lo que hay en el corazón. Está mostrando lo que hay en el corazón. Y cuando leemos 1 Corintios 13 como un texto que nos complementa esta ilustración, nos está diciendo que no tendrás una carga, un peso, una tentación con la que otro creyente no ha lidiado.
O sea, tus luchas y tus tentaciones no son algo fuera de lo extraordinario. Para decir, es que la lucha que Dios me dio a mí es completamente diferente a la de los demás. Otra vez tratando de excusarnos de nuestro fracaso espiritual. Es una lucha y tentación, dice, común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Esa es la misericordia y fidelidad de Dios, aún en medio de la lucha que estamos enfrentando internamente en nuestros corazones. Dios dice también, con la tentación proveerá la vía de escape, a fin de que puedas resistirla. ¿A qué voy con esto? Que cuando cedemos a la tentación, nosotros hemos ignorado muchas cosas. Primero, hemos ignorado que Dios ha sido fiel en proveernos una salida. Y ha sido nuestra decisión ignorarla. No es ignorancia, no es descuido. Lo que el texto afirma es que nosotros decidimos pasar el umbral de la tentación y pecar en contra de Dios. Pero fue nuestra decisión, por nuestros deseos pecaminosos. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Solo piensa en nuestro fracaso espiritual. Ayer, antier, todo el mes, esta semana, Dios ha sido fiel en mostrarle a sus hijos que pueden escapar de esa tentación, pero nosotros hemos sido necios, tercos, obstinados, orgullosos, que hemos rechazado su misericordia, su bondad, y hemos decidido traspasar los límites y pecar en contra de Dios, ignorar la vía de escape del Señor. Así que no la resistimos, no porque no fuimos fuertes, sino porque fuimos necios e ignoramos la respuesta de Dios en medio de la tentación. Santiago lo que está haciendo es advirtiéndonos de esto. Nos advierte de nosotros mismos. Tengan cuidado de sí mismos, le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo. Tengan cuidado de sí mismos, le decía el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Tengan cuidado de ustedes mismos. Cada uno de nosotros somos tentados por nuestros propios deseos que nos atrapan y nos seducen. Son nuestras decisiones, son nuestros deseos, no sometidos al señorío de Cristo. Decidimos ignorar la advertencia, decidimos ignorar la vía de escape y nos arrojamos tal cual piscina llena de agua a nuestro pecado. Y solemos decir, bueno, Dios me está probando y parece que esta es parte de su prueba. En lugar de regocijarnos en medio de las pruebas, cuando caemos en la tentación y cedemos a las artimañas del diablo, nosotros nos regocijamos en la tentación. Nota lo que Marcos 7 enseña. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Y lo que Santiago está diciendo, de sus propios deseos. Dios no es culpable de nuestra tentación. Dios no es culpable de nuestro fracaso espiritual. Dios no nos tienta al mal, no nos induce a pecar, no nos lleva por sendas para que nosotros nos arrojemos al pecado, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando es llevado y seducido por sus propios deseos. Esa es una palabra neutra, deseos, que en el contexto obviamente se puede traducir como deseos pecaminosos. Pero esto puede ser también atribuido a un deseo por Dios. Pero otra vez el contexto me sugiere que yo podría agregarle a esta palabra deseos pecaminosos,
porque me está diciendo que estoy siendo atrapado, estoy siendo seducido, estoy siendo arrastrado. Son deseos, concupiscencias, anhelos y pasiones. Puedes encontrar diferentes traducciones. La Reina Valera 60 lo traduce como concupiscencia. La versión que leímos es deseos. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como deseos. Propiamente esta palabra enfatiza un deseo apasionado que se basa en algún sentimiento específico, algún impulso. En el contexto, nuevamente, podemos sugerir que son deseos pecaminosos. Y en este sentido también podemos llamarlo como Jesús lo llamó, Lucas 6, 45, de la abundancia del corazón, ¿no? Eso es lo que está en nuestro corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Hay contextos pecaminosos a los que nos exponemos, ¿cierto? Que van a afectar nuestra mente y nuestro corazón. Pero el problema está dentro de nosotros. Si examinamos este versículo, dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Recuerdas que citamos Marcos 4:1 que dice que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por Satanás? La intención de Satanás al tentar a Jesucristo es hacerlo fracasar en su misión de ser el Redentor. Lo que Dios hace con esta prueba, al ser llevado el Señor por el Espíritu Santo al desierto para ser probado, es para que nosotros podamos confiar en la obra perfecta de Cristo Jesús. En su naturaleza humana, Él dijo no al pecado. De la abundancia de su corazón, ¿qué? ¿Cómo respondió el Señor Jesús a la tentación? Citó la palabra de Dios. De la abundancia de su corazón. Lo que hace la tentación, iglesia, es simplemente mostrar la abundancia de nuestro corazón. No pone cosas que no están, revela las que están. Es como simplemente enciendes las luces y miras la depravidad. Creo que en este punto nos es útil definir tentación. ¿Qué es tentación? Y permíteme citar a John Owen, libro que recomiendo, Victoria sobre el pecado y la tentación. Bueno, son varios tomos, Mortificación del pecado y otros más. Dice John Owen, la tentación es entonces cualquier cosa, estado, forma o condición que, apoyándose en cualquier motivo, tiene la fuerza o eficacia para seducir y para desviar la mente y el corazón del hombre de la obediencia que Dios exige de él hacia cualquier grado de pecado. Básicamente pueden ser como distracciones que se presentan en la vida de un creyente. La tentación no es pecado. El Señor Jesucristo fue tentado y no pecó. Lo que sucede con nosotros es que somos tentados y pecamos, porque cedemos a los deseos internos de nuestro corazón. Piensa en la tentación como un tipo de distractor. Como si fueras en una vía y tú tienes un destino. Vas del punto A al punto B, vas en un vehículo y vas en esa pista. Y empiezan a salir anuncios y desvíos que quieren que, obviamente, sacarte del destino y el curso. Pero la decisión de doblar la tomas tú. La decisión de virar en lugar de seguir recto hacia la meta la tomas tú. Y es lo que Santiago está diciendo. Nos quiere desviar de nuestro camino. Nos quiere desviar de nuestra confianza en el Señor. Es lo que hace la duda. Nos quiere desviar de nuestra confianza en el Señor. Piensa en la tentación como un distractor. ¿Por qué Dios permite esto? Pienso que lo que Santiago está haciendo ahí es advirtiéndonos. Y como hemos aprendido, la advertencia puede ser vista de dos maneras. Dios permite tanto las pruebas y las tentaciones con el fin de mostrarnos lo que hay en nuestros corazones y mostrarnos la necesidad que tenemos de Él. ¿Sí?
Porque todos de nosotros, si hacemos un recuento de aquí para atrás, ¿cuántos de nosotros no hemos fracasado ante las tentaciones? No podemos culpar a Dios por ellas, fueron nuestras decisiones, fueron nuestros anhelos lo que gobernaron sobre nuestra vida. Tomamos las decisiones erróneas, fracasamos, pecamos, ofendimos a Dios. Dios nos está mostrando nuestro corazón, Dios nos está mostrando nuestra debilidad, Dios nos está mostrando nuestra necesidad de Él. Thomas Watson decía, cuanto más furiosamente tenta Satanás, más fervientemente ora el santo. Entonces está ahí simplemente para exponer lo que hay en nuestros corazones. No está poniendo cosas en tu corazón. Cuando tú entras a una tienda, tú ves un estante lleno de cosas y el estante en esta ilustración representa la tentación, están ahí. Pero no hemos consumado, no ha dado a luz la metáfora que usa Santiago porque no la hemos tomado. Y la habilidad de Satanás, el mundo y nuestra debilidad en nuestros deseos internos es que nos vemos empujados a pensar que esa es la solución, de tomar lo que está en la estantería y llevárnoslo en lugar de simplemente confiar en el Señor. Pero cuando pasa esto, lo que Dios está haciendo con permitir esto, permitir la prueba, permitir la tentación, para mostrarnos la necesidad que tenemos de Él. Para mostrarnos lo frágiles que somos, para mostrarnos que lo necesitamos a Él. Santiago nos ofrece sabiduría para saber cómo funciona la tentación, con el fin de que tú y yo podamos reconocer el peligro de la tentación, podamos ver el peligro en la tentación y escapar de la tentación. Es posible, iglesia, enfrentar la tentación y salir victorioso de ella. Regresemos al versículo 14, porque Santiago nos está ofreciendo sabiduría para poder enfrentar la tentación con astucia. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. Las dos palabras ahí, las vamos a ver a continuación. Básicamente lo que Santiago está haciendo con estas dos palabras es presentarnos un tipo de metáfora que suele usarse cuando alguien va a la caza o cuando alguien va a la pesca. Y estas dos palabras, es llevado, exelcómenos, literalmente significa arrastrar del lugar adecuado o apartado del camino correcto. Entonces, son nuestros propios deseos los que nos separan, nos apartan, nos arrastran. Y la siguiente palabra, que se traduce como seducido, propiamente puede significar cebar con un anzuelo o poner una trampa con cebo. Y eso es lo que hacen nuestros deseos engañosos. Y eso es lo que hace nuestro corazón. Conocemos este texto, ¿no? Engañoso y perverso es el corazón más que cualquier otra cosa. Y solemos confiar demasiado en nosotros mismos. Nuestros propios corazones nos arrastran. Nuestros propios corazones nos ceban. La presa es atraída. El cebo es puesto. La tentación está ahí. Nos arrastra, nos seduce. Nuestros propios deseos egoístas. Y caemos. ¿Recuerdas lo que el Señor le dijo a Caín en Génesis 4, 6, 8? Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Es interesante este texto porque se supone que no debería haber molestia en Caín, porque Dios ha dicho lo que él esperaba de ambos. En este caso, Caín y Abel. Y el Señor le dice: ¿por qué razón te enojas? Si tú sabes claramente lo que
lo que es aceptable. Tú sabes claramente lo que tienes que hacer. Tú sabes claramente que si haces lo correcto, ¿acaso no serás aceptado? Pero note lo que le dice el Señor. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, te seduce, te ceba para que tú puedas caer en la trampa de tu propio corazón. Pero ¿qué le dice el Señor a Caín? Pero tú debes dominarlo, no alimentarlo. Las tentaciones solo están ofreciéndote alternativas contrarias a lo que Dios quiere de nosotros. Ya sea la puerta, te seduce, te llama, te quiere arrastrar, tira el cebo, pero somos nosotros los que abrimos la puerta, salimos y somos atrapados. Lo que las tentaciones están enfatizando para que nosotros caigamos son nuestras propias insatisfacciones. Regresemos a la ilustración de Santiago, el pobre y el rico. Ambos pueden estar luchando con codicia en su corazón. El pobre que no está satisfecho en el Señor va a ceder a la tentación, al igual que el rico que no está satisfecho en el Señor va a ceder a la tentación. Están mostrando nuestras insatisfacciones. Están mostrando nuestra inseguridad. Están mostrando nuestros temores reales. Están mostrando nuestra arrogancia, nuestra prepotencia. Porque el hecho de tomar una alternativa que no es Dios, es decirle a Dios, te equivocas. Hay una opción mejor, hay un camino mejor, hay un atajo. Permíteme usar una ilustración quizás que podrías entender. ¿Cuántos de ustedes han, en una conversación quizás algo, no necesariamente mala, pero algo delicada, deciden poner en avión sus teléfonos? No sé si ustedes lo han hecho, yo no lo hago, pero he hablado con personas que, espérame, y ponen avión. El argumento de esto es que dicen, el celular escucha, que puede ser cierto y verdad, no tengo dudas de eso, o están hablando de algo que le fascina, y de repente cuando entran a las redes sociales lo que empieza a aparecer son anuncios de eso, ¿no? Y lo que la tentación está haciendo es algo similar a lo que enfrentamos con la tecnología que nos escucha, es ofrecernos lo que está en el corazón para que sea fácil caer en la trampa. Por eso, Santiago quiere que entendamos el peligro de la tentación. La tentación lo que toma son los deseos insatisfechos en mi corazón y me los presenta. La tentación en sí no es pecado. El pecado es ceder, tomar y avanzar hasta consumar el pecado. Mira lo que dice Primera de Juan 2:15. Santiago nos ha dicho que el problema está en nosotros, pero mira lo que Juan nos enseña. No amen al mundo ni las cosas de este mundo que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No solamente son los deseos de mi propio corazón, son las cosas que grita el mundo. La insatisfacción del mundo, ¿no? Lo que el mundo llama felicidad, lo que el mundo llama gozo, lo que el mundo llama alegría, lo que el mundo dice, estás incompleto en esta parte de tu vida. Está gritándolo. Y mis insatisfacciones en el corazón están absorbiendo las cosas de este mundo. Y fácilmente soy más vulnerable a las mentiras y al engaño del diablo. El apóstol Pedro nos advierte de nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo. No solamente nosotros, no solamente el mundo, sino también Satanás, el diablo. 1 Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si complementamos las ideas de la acechanza, de la cebación, tienes que tener esta ilustración aquí, presente, de lo que Satanás está haciendo. Son nuestros deseos,
¿De dónde estamos agarrando en el mundo? Estoy insatisfecho por mi apariencia. Estoy insatisfecho porque no tengo esta ropa, porque no vivo de esta manera. El mundo lo está gritando. Mi corazón está absorbiendo estas cosas del mundo. Y Satanás está simplemente merodeando. Eso es lo que significa andar al acecho. Es una bestia salvaje que está acechando a su presa, que está cebada, que está corriendo en esa dirección. Y simplemente le hemos hecho fácil el trabajo a Satanás para devorarnos, porque hemos sido necios en pensar que nosotros tenemos la fuerza. Anda al acecho como un animal salvaje, da vuelta en círculos acechando a su presa. Una vez que ha tirado el anzuelo, una vez que ha puesto el cebo, solo es cuestión de tiempo para que tú cedas por tus propios deseos a la tentación. Por eso, hermanos, debemos ser sabios, estar alertas, debemos estar conscientes de las artimañas del diablo. Hay un libro que se llama Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo, que se los recomiendo. Thomas Brooks. Debemos ser sabios y conscientes de las artimañas del diablo. Satanás usará las mentiras del mundo para seducir nuestros deseos, para doblegar nuestro corazón. Usará las inclinaciones de nuestro propio corazón para seducirnos, para atraparnos y atraparnos. Pero ten cuidado, porque el que toma la decisión eres tú. Es el deseo interno. Es ese corazón no sometido al Señor. El deseo interno puede ser avivado por los atractivos mundanos. El deseo interno puede ser utilizado por las artimañas del diablo, pero al final del día tú tomas la decisión de deshonrar a Dios. Como Adán y Eva en el huerto del Edén. Vino la tentación, así que el Señor les ha dicho que no puedes comer de esto o aquello. Vino la idea de que Dios era malo, que Dios no quería que el hombre tuviera todo. Sedujo sus corazones, permitieron que la seducción gobernara sus pensamientos y sus acciones, tomaron del fruto y le dio a su esposo a su lado, que fue pasivo, porque también estaba siendo tentado con los deseos de su propio corazón. Y fue arrastrado, fue seducido, fue atrapado y arrastrado. Y hoy nos quejamos del mal del mundo, pero no recordamos que Dios fue fiel en decirnos qué es lo que debíamos hacer. La tentación vendrá como una alternativa, se pondrá frente a nosotros. Iniciará con una duda razonable, una mentira al aire. Simplemente te dirá, existe una mejor posibilidad, existe una mejor alternativa. Te sientes atraído por esa idea porque está encendiendo los deseos de tu propio corazón, los anhelos de seguridad, los anhelos de identidad, los anhelos de confianza. Te sientes atraído por la idea, pero son tus propios deseos los que están cediendo las artimañas del diablo. Cuando tus deseos ceden, dice Santiago, dará a luz al pecado y el pecado dará a luz la muerte. ¿Sabes qué? Déjame, antes de examinar el versículo 15, mencionar esto, porque se nos ha enseñado mal en las iglesias evangélicas por años. Podría citarles a un sinnúmero de autores, pastores, predicadores, pseudo apóstoles. Pero quizás si tú vienes de este trasfondo cultural, habrás escuchado una canción que se llama Levántate, Señor, de Marcos Witt. A tu presencia reinará sobre todo imperio. Hay un estribillo seguido del coro, no sé si lo has escuchado, que empieza a decir, espíritu de rebelión huye, espíritu... y empieza a mencionar varios espíritus. Se nos ha enseñado mal. Se ha cantado mal.
De hecho, no recomiendo cantar nada de Marcos Witt, pero te estoy diciendo que eso es lo que la gente escucha. El problema de mi adicción al alcoholismo es un espíritu de alcoholismo. El problema de mi infidelidad no soy yo, no es mi pecado, fue un espíritu de fornicación, un espíritu de adulterio. ¿Estás viendo lo que la cultura evangélica ha promovido? Son los demonios de lujuria los que hicieron que cayera en pornografía. Son los demonios de adulterio que me llevaron a cometer esta falta tan grave en mi matrimonio. Satanás está contento porque tiene a la iglesia en guerras espirituales con demonios imaginarios. En lugar de que la iglesia regrese y examine su corazón y pueda ser libre y decir, no, yo pequé en contra de un Dios santo. Yo ofendí al Señor. A nivel cultural, como iglesia, hemos perdido la batalla. ¿Por qué? ¿Recuerdas que te dije que conocer la identidad de Dios, conocer el carácter de Dios, conocer las promesas de Dios es el antídoto contra la tentación? Si perdemos a nivel doctrinal, se pierde a nivel de práctica. No hay forma en cómo, no teniendo buena doctrina, buena teología, puedas tener buena práctica. Necesitamos conocer a Dios para llamar las cosas por lo que son. Y lo que somos pecadores que fácilmente ignoramos al Señor y sus advertencias, que fácilmente nos hacemos de la vista gorda y volteamos a ver a otro lado cuando Dios fielmente en su bondad nos ofrece la alternativa para resistir a la tentación y sin embargo abrazamos la tentación y terminamos pecando en contra de un Dios santo. Santiago 1:15, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El punto sigue siendo el mismo, está enfatizando el hecho de que no cedas, iglesia. No vayas por este camino, no sigas por esta vereda. Traerá serias consecuencias a tu vida. Nos advierte de las consecuencias. Ceder a la tentación dará lugar a una horrible progresión descendente de la tentación al deseo pecaminoso, del deseo pecaminoso al acto pecaminoso, del acto pecaminoso a sumergirnos completamente en el pecado. Esta es la espiral del pecado descendente. Lo que inicia posiblemente como una idea, dará a luz el pecado. Así que no seas negligente, iglesia. No digas, yo puedo con esto. Yo puedo resistir estas tentaciones. No digas como una vez un joven dijo, yo voy a las discos para ganar las almas para el Señor, dice. Yo puedo resistir esa tentación. No puedes. No te engañes. Arrepiéntete. Yo puedo, pastor, ver películas con exceso de doble sentido y no me afecta. Engañoso y perverso es el corazón más que cualquier otra cosa. Y está el ejemplo de que tu corazón te ha engañado. Yo puedo tener amigas aparte de mi esposa sin ningún problema. Cosita, diría yo. Te has engañado. Engañoso y perverso es el corazón más que cualquier cosa. No solo estás engañado, te has tirado de cabeza al abismo, pensando que puedes resistir. Mira lo que el Salmo 1 enseña para que puedas ver esta progresión. Porque Santiago nos la dice. Recuerda que Santiago está informado, aprendiendo de su hermano, de su enseñanza, que a su vez han leído las Escrituras. Mira lo que dice Santiago 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos. Nota la progresión.
no anda en el consejo de impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en las sillas de escarnecedores. Y solamente quiero aclarar, esto no es sentarse en los cines o sentarse en los buses, ¿ok? Cuando si alguna vez le dijeron no puedes ir al cine porque sentarte en el cine es sentarte en sillas de escarnecedores, no está hablando de eso el autor. David está diciendo que cuando el hombre no vive, recuerda la ilustración de Salmo 1, junto a las aguas de reposo, alimentándose de su Señor. Dice que el que medita en la ley del Señor de día y de noche, ese es el bienaventurado. Si no, dice, el patrón progresivo en la vida de un hombre que no está cimentado en el Señor, será aquel que escucha el consejo. Lo escucha. Una vez que la mentira ha salido en el aire, que la está escuchando, que la está procesando, que la está meditando, incluso la puede estar cantando, ¿viene qué? Se detiene. Y lo que implica esta palabra detenerse es que lo procesas, lo empiezas a meditar, lo empiezas a rumiar. Estas mentiras empiezan a tomar cabida en tu corazón. Pero ¿qué dice el Salmo? Se sienta. Y la idea aquí es ahora es alguien que hace lo mismo, dice las mentiras para que alguien más se detenga en el camino a pensarlas y sean más los que se sientan en esta clase de perversión. Pero el hombre de Dios, si tú sigues leyendo el Salmo, medita de día y de noche en la palabra de Dios. De día y de noche en la palabra de Dios. Y será como un árbol plantado junto a aguas de reposo. Nos quiere advertir. ¿A qué se refiere Santiago con morirán? Bueno, es claro, morir es morir. Pastor, entonces si yo peco, voy a perder mi salvación y morir. Algunos eruditos han debatido a qué tipo de muerte se refiere Santiago aquí. Algunos han dicho que se trata, que este texto está obviamente hablándole a creyentes que han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y que probablemente esta muerte alude a un tipo de gracia en la vida de un creyente que está sumergido en algún tipo de pecado, está en un progreso de pecado, y en su misericordia y bondad el Señor quita la vida de este creyente como un acto temporal, como un castigo temporal. Pero no creo que es lo que está pasando aquí. ¿Recuerdas que cuando estudiamos Hebreos dijimos que las advertencias tienen una función específica tanto para creyentes y no creyentes? Y pienso que la advertencia de Santiago tiene el mismo tenor aquí. Porque la advertencia, por un lado, advierte claramente al hombre de las consecuencias del pecado. El que peca, muere. Es decir, la paga del pecado es muerte. Es lo que ya sabemos, lo que enseña Romanos. No hay matices ni áreas grises, no hay concesiones. Es lo que es. El pecado traerá la muerte. Son consecuencias mortíferas. Así que no sigas corriendo lejos de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero la advertencia para creyentes auténticos funciona para que el creyente responda con temor y temblor y sea empujado a vivir bajo el señorío de Cristo. Esa es la función de la advertencia. Los cristianos auténticos encontrarán afirmación, bendición, instrucción en una advertencia tan fuerte como esta: el que peca muere. Y el cristiano que ha cedido a la tentación, que ha caído en el pecado, tiene temor reverente y se vuelve a su Señor y clama por misericordia, no esconde su pecado. Es decir, el camino, o en lugar de ceder a la tentación, el pueblo de Dios es advertido y llamado al arrepentimiento y a aferrarse a su Señor. Ceder a la tentación nos llevará a la destrucción eterna. Y Santiago no quiere que su pueblo, que la iglesia, camine en esa dirección. ¿Cómo funciona esto en la vida práctica, pastor? Bueno, si tú lees Santiago 3:2 rápidamente, verás que él dice, todos tropezamos en muchas cosas. Es probable incluso saliendo de la prédica vas a ceder a la tentación y caer en pecado.
Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 21 al 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y si sigues leyendo, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias al Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Santiago está escribiendo esto mismo a su audiencia para que no ceda a la tentación, para que no peque. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. El Señor no quiere que caigamos en las trampas de la tentación, no quiere que nos veamos enredados en el pecado, no quiere que muramos. Pero si llegamos a ser necios, obstinados, orgullosos y caemos en el pecado, en rebelión en contra de Dios, en su misericordia a los hijos de Dios nos llama a arrepentirnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 4:4. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. El Señor nos ha dado las herramientas para poder vencer la tentación. Permíteme terminar con estos versículos. ¿Cómo puedo vencer la tentación? Aparte de lo que hemos mencionado, necesitas guardar tu corazón. Guarda tu corazón, Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Ten cuidado con lo que ves, ten cuidado con lo que lees, ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo que compartes, ten cuidado de las concesiones que haces. Ten cuidado. Pero sé rápido en guardar tu corazón. Examina tu corazón. Es lo que dice 2 Corintios 13:5, que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Jeremías 17:9, más engañoso que cualquier otra cosa es el corazón. Necesitamos examinar nuestro corazón. Recuerda lo que dice Santiago, son tus propios deseos. Recuerda lo engañoso y perverso que es tu corazón. En Mateo 26:41 el Señor le dice a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dios nos llama a velar y orar. Si tú lees el sermón del monte en la oración del Señor Jesucristo, encontrarás capítulo 6 de Mateo, que dice, líbranos de las tentaciones. Tenemos que orar. Así como dijo otra vez Thomas Watson, parafraseándolo, cuando Satanás trae tentaciones fuertes, entonces el santo debe orar más fuertemente. La forma de escapar de la tentación suele tener que ver con el Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién soy yo en Él? La Escritura nos enseña que somos nuevas criaturas. El apóstol Pablo dice, si sobreabunda la gracia cuando hay pecado, entonces ¿qué? ¿Nos revolcaremos en el pecado? Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, porque hemos muerto al pecado en Cristo Jesús. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. La forma de escapar de la tentación tiene que ver con el Evangelio. Iglesia, Cristo es mejor que cualquier cosa que el pecado pueda traernos.
infinitamente superior, infinitamente mejor que cualquier cosa que el mundo pueda traernos. Cristo es mejor que cualquier cosa. Cuando te sientas tentado, recuerda 1 Corintios 10:13, que el Señor también proveerá la salida. Ahí está. Mortifica el pecado, Colosenses 3:5-8. Si un deseo pecaminoso ha sido concebido en tu alma, entonces toma medidas radicales. Si sientes que la tentación es más fuerte que tú, que pareciera difícil de soportar, recuerda la promesa del Señor y busca la salida. Juntamente con la tentación, el Señor proveerá una salida. Permíteme terminar con Colosenses 3:5-8. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insulto, lenguajes ofensivos de su boca. En pocas palabras, mortifica el pecado. Citando nuevamente a John Owen, mortifica el pecado te matará a ti. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus advertencias, Señor. Mi oración, Señor, tanto para mi propio corazón, la de mis hermanos, la iglesia, tus hijos, Señor, es que prestemos atención, Señor, de que el pecado es peligroso, que somos fácilmente engañados, Señor, y que necesitamos someternos y humillarnos ante ti, Señor. Necesitamos aferrarnos a tus promesas, a tu palabra, a quien eres tú. Ayúdenos, Señor, a tener claro, Señor, nuestra condición. Ayúdenos a recordar el Evangelio. Ayúdenos a huir, Señor, de las artimañas del diablo, a ser sabios y poder verlas con claridad. Pero si fallamos, si pecamos, si caemos, y lo haremos, ayúdenos, Señor, a correr hacia ti, que tenemos abogado que intercede por nosotros. Ayúdenos, Señor, a arrepentirnos de corazón, Señor, confesando nuestro pecado delante de ti. Oh Dios, contra ti, solo contra ti he pecado. Ayúdenos, Dios, a ponernos la armadura para pelear contra las artimañas del diablo. Ayúdanos a ponernos las vestiduras blancas, Señor, y despojarnos del viejo hombre. Como dice tu palabra, que nuestro ser interior sea fortalecido y resistamos, que podamos comprender como a todo el pueblo de Dios le corresponde entender lo ancho, lo largo, lo profundo de tu amor. Ayúdenos, Dios, a crecer en conocimiento y entendimiento de tu carácter y a aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.